Hola a todas y a todos, bienvenidos al módulo 13, las políticas de desarrollo, en el seno de este 25 aniversario del curso Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre enfoques sobre desarrollo local con pequeñas y medianas empresas, y para ello contamos de nuevo en este curso con Omar de León Naveiro. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien, aquí esperando para volver a conversar con vosotros y con los que nos quieran escuchar sobre, en este caso, sobre las pequeñas y las medianas empresas en el desarrollo y sobre todo en el ámbito de la economía social y solidaria, que es una perspectiva muy peculiar y muy interesante que estamos adquiriendo en estos últimos años. Sí. Desde luego, Omar. Pues bueno, para que conozcáis un poco a Omar, Omar es profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la UCM, de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de trabajo pues están enfocadas a la economía del desarrollo, la economía de América Latina, también la economía social y solidaria y la innovación social. En esta temática, pues nos gustaría empezar preguntándote, Omar, ¿en qué contexto surge a lo que llamamos economía social y solidaria? Bien, bueno, como recordaréis, en el módulo 6 hablamos de la economía informal y dijimos que una de las formas de aproximarse a la economía informal era considerarla como estrategia de supervivencia de las personas que no habían conseguido empleo, que no habían sido integradas en los procesos de modernización que se habían dado con el desarrollo de aquella época que definiríamos como una época fordista, ¿no? Donde el contexto productivo se basaba en la localización de grandes empresas, la generación digamos, círculos virtuosos de crecimiento económico que iban atrayendo a la población a las zonas urbanas, a las zonas industriales, y que a partir de ahí se iba generando empleo, ¿no? Muchas personas habían quedado fuera, excluidas de esta dinámica de lo que se consideraba en esa época desarrollo, y fueron abordando estrategias de supervivencia que desde la precariedad, desde la pobreza, desde los elementos de exclusión que estaban sufriendo, ¿no? Entonces ahí surgió esto que llamamos economía informal, en un contexto, repito, de desarrollo muy concreto, ¿no? Muy concreto, ¿no? El desarrollo considerado como crecimiento, como comunización, ¿eh? Eh, una etapa y un momento histórico que ha cambiado mucho. Hoy nos encontramos en un contexto muy diferente en el que podemos hablar, por ejemplo, de desarrollo territorial, más que de desarrollo en términos industriales y en términos fordistas, ¿no? Quizá diríamos es un momento postfordista, donde el ajuste productivo al que ha llevado el fordismo hizo que se dieran la ocasión de florecer muchas iniciativas diseminadas en el territorio, que ahora donde el elemento fundamental no era ya el capital, sino que era sobre todo la organización, la capacidad de organización, lo que llamamos nosotros las capacidades territoriales, ¿no? Bueno, todo esto supongo que también se habrá tratado cuando habéis visto el ámbito del desarrollo territorial, ¿no? Simplemente era para contextualizar esta situación y este momento en el que las pequeñas y medianas empresas tienen más oportunidades de articularse y encontrar formas virtuosas digamos, de cooperar y de insertarse en los mercados, ¿no? Entonces, quizá ahora podríamos decir que ante las situaciones de crisis, las empresas pueden abordar estrategias que podrían ser individuales, como en la época hablamos de la economía informal, desde personas que estaban sufriendo circunstancias lesivas y emprendían actividades, o bien, y esto es lo interesante, que nos va a guiar en el resto de nuestra charla, lo interesante es que ahora han surgido estrategias colectivas, estrategias grupales para enfocar este problema desde la cooperación, desde el apoyo mutuo, desde elementos alejados de la pura y mera competencia del mercado, ¿no? Ese es un poco el momento en el que estamos viendo ahora y en el que surge la economía social y solidaria como alternativa, ¿no? Y esta economía social y solidaria, ¿no? ¿Cómo nos la podrías explicar? ¿Cómo se definiría? Bueno, por aproximarme rápidamente, yo
la definiría como un conjunto de prácticas económicas asociadas a valores. Es decir, actividades económicas vinculadas a valores. No meramente el valor de la eficiencia, el valor del beneficio, que es lo propio de una economía capitalista de mercado, sino valores en el sentido social, ¿no? Valores que tienen como finalidad crear valor social, es decir, responder, satisfacer una necesidad social. ¿Cuáles son estos valores? Pues vamos a citar algunos. Por ejemplo, el primer valor necesario de cualquier actividad económica es la viabilidad. Tiene que ser una actividad que sea económicamente viable, posible, que se mantenga, ¿no? Que tenga unos determinados elementos de rentabilidad y de productividad que los haga, eh, digamos, viables en su existencia y evolución. Vale, hasta ahí sería bastante convencional. Pero después hay otro valor como por ejemplo la equidad. La equidad significa que las personas que participan en la actividad económica tienen que recibir remuneraciones o los resultados, los excedentes que se produjeran en esa actividad económica se tienen que repartir de forma equitativa o equitativa en el sentido de retribuir adecuadamente el esfuerzo que cada uno hace para llevar a cabo la actividad. La equidad significa eso, no puede haber grandes abanicos salariales, no puede haber explotación de quien posee el capital de aquel que posee su fuerza de trabajo. Aquí al estar hablando de fórmulas cooperativas, la equidad, es decir, la proximidad en la obtención de salarios y montos de salarios, pues es un elemento muy importante, ¿no? La equidad sería el segundo valor. El tercero podría ser la sostenibilidad. Estamos hablando también de actividades que deben comprometerse con el entorno en el que se lleva a cabo. Una sostenibilidad referida, por ejemplo, al medio ambiente o al compromiso con el medio en el que se encuentra. En el medio ambiente, por ejemplo, la responsabilidad respecto del uso de recursos, un uso racional de los recursos que deberían ser en lo posible renovables, y también una responsabilidad en los efluentes y los residuos que produce, en el tratamiento de los efluentes y los residuos que produce la actividad. Entonces, en términos medioambientales debe ser una actividad sostenible. Por lo tanto, la sostenibilidad sería el tercer valor fundamental que debe estar implicado en cualquier actividad de economía solidaria. El cuarto valor podría ser una palabra un poco difícil de explicar, que es el empoderamiento, ¿no? Que se usa mucho ahora, pero voy a explicar en qué consiste, ¿no? El empoderamiento se refiere a que las personas que están implicadas en la actividad económica tienen que tener capacidad de decidir en qué condiciones se va a llevar a cabo. Es decir, los trabajadores, por decir así, que participan en una actividad de este tipo, pues tienen que tener opinión y decisión, capacidad de decisión democrática sobre la organización y sobre las características propias de la actividad desarrollada. Y también significa el empoderamiento que hay que dejar fuera cualquier posibilidad de discriminación en cualquier ámbito, desde el punto del género, de la mirada del género, de la mirada de la raza, de la clase social, incluso de la discapacidad. El empoderamiento se refiere a una situación de igualdad a la hora de gestionar y a la hora de ser tratado en el seno de la actividad económica a que se refiera, ¿no? O sea que tenemos viabilidad, equidad, sostenibilidad y empoderamiento. Incluso podríamos hablar de otro valor que a mí me parece que es muy importante, que es un valor relacionado con el compromiso social de quienes llevan a cabo la actividad. Que tiene que ver, por ejemplo, con su carácter de ciudadano o de ciudadana, ¿no? Con el elemento de ciudadanía, como dicen los que estudian estos temas. Lo que me refiero es que deberíamos hacer un esfuerzo por integrarnos moralmente, éticamente, y ser la misma persona por la mañana cuando vamos a trabajar y que queremos recibir un salario justo, unas condiciones de trabajo dignas, queremos ser retribuidos correctamente, adecuadamente, dignamente en nuestra actividad laboral, y después por la tarde, cuando vamos al supermercado o vamos a la tienda o al centro comercial y vamos a comprar unos zapatos, unos pantalones, un bolso o lo que sea, pues ser la misma persona y no comprar un producto que sabemos que está siendo producido por un niño atado a una máquina con un plato de arroz delante. Debemos tratar de integrar esas dos partes de nuestra personalidad que a veces nosotros, de una forma un poco esquizofrénica, disociamos.
convenientemente. O sea que ahí hay una lesión ética en nuestro comportamiento que debemos hacer un esfuerzo por integrar. En definitiva, ser responsables como consumidores, no solamente como productores, sino como consumidores. Digamos, todos estos elementos tienen que ver con una forma de producir y una forma de vivir también que la economía social y solidaria tiene que tener muy en cuenta. Entonces, a partir de aquí podríamos ver que habría como dos tipos de entidades en la economía social y solidaria. Por un lado, aquellas que serían más de carácter empresarial, ¿no? Las empresas de economía social y solidaria, que generalmente tienen la forma de cooperativa. Generalmente son cooperativas porque la cooperativa permite justamente la inclusión de todos estos valores de los que estábamos hablando. Y son empresas que se dedican a actividades económicas más o menos convencionales. Luego, si quieres, haremos algunos ejemplos, ¿no? Y después hay otro ámbito de la economía social y solidaria, que serían las asociaciones, que serían entidades sin fines de lucro que tienen como cometido resolver un problema social manifiesto que los ciudadanos y ciudadanas toman la iniciativa y se organizan, se articulan a través de los principios básicos de la economía social para resolverlo. ¿Cuáles son estos instrumentos y estos principios? Por ejemplo, la propiedad comunitaria. Es decir, en una cooperativa, pues todos son propietarios de los usos de la empresa. Ahora que nos hemos liberado un poco de la maldición aquella que desde la crítica liberal se decía, ya sabes, que se decía que los bienes comunes no se pueden administrar de manera razonable y de manera exitosa, ¿no? Que hay un principio introducido por Harding en los años 60 que hablaba de los comunes, que dice que si hay un bien común, cada individuo va a tratar de aprovecharse individualmente de ese bien común y al final el bien va a ser destruido. Bueno, ese principio, que era una falacia, ya te repito, que iba bien desde el interés del liberalismo, de la mirada liberal y neoliberal, pues fue desmentida por Eleanor Ostrom, que fue una economista extraordinaria norteamericana, premio Nobel de Economía, que demostró que la tragedia de los comunes no existe y que si hay organización, si hay información y si hay toma de decisiones conjuntas del grupo que es propietario del bien común, que comparte el uso de ese bien, pues no solamente es posible una buena gestión, sino que se puede llegar a una gestión óptima, tan buena o mejor que si fuera una gestión individualizada, ¿no? O sea que los bienes comunes es un elemento muy importante de la economía solidaria. Después también está el tema de la toma de decisiones democráticas, el tema del apoyo mutuo entre los miembros. El apoyo mutuo es un principio fundamental de las relaciones humanas, y no solamente de las relaciones humanas, sino de la biología, diría yo, ¿no? De las especies animales. Y entre las personas puede llevarnos a emprender actividades más allá de las leyes del mercado, ¿no? Y bueno, después en definitiva decía una integración también entre la actividad realizada y el ámbito social y la actividad realizada y el ámbito ecológico también, ¿no? Esas serían un poco las características propias de una actividad de economía solidaria, ¿no? Y todo este concepto, ¿no? de economía social y solidaria, desde el contexto en el que nos explicabas que surgía, ¿qué nos podrías contar de su evolución, ¿no? en las últimas décadas, sobre todo? Bien. Bueno, en las últimas décadas, como tú me planteas, el asentamiento de este tipo de experiencias y la difusión de este tipo de experiencias que siempre existieron, porque siempre hubo, el cooperativismo es un fenómeno propio del siglo XIX, y pasa que tuvo momentos de auge y momentos más de retroceso. Hubo momentos en que fue bastante perseguido, y ahora afortunadamente no es así, ¿no? Entonces tiene un ámbito más de expansión en las últimas décadas. Porque habría algunos factores que facilitan el avance de este tipo de iniciativas de economía social. Primero, la vigencia de espacios democráticos, ¿sabes? Que facilitan la participación, la organización desde abajo, la organización social. Entonces, ámbitos democráticos siempre son más propicios al desarrollo de experiencias de economía social y solidaria. Después también las crisis muchas veces contribuyen digamos, a la proliferación de este tipo de actividades como formas de llevar a cabo nuevas estrategias para muchos colectivos que son especialmente
afectados por la crisis, ¿no? Ya que la crisis, esta suma crisis y democracia puede dar lugar a, y de hecho así ha sido, a la expansión de la economía solidaria, ¿no? Y también, de una manera indirecta, el auge del neoliberalismo, ¿no? Eh, el hecho de que vivamos en sociedades de mercado, ¿no? Como decía Polanyi, sociedades en las que las leyes del mercado se han extrapolado al ámbito de la mera economía y avanzan sobre el conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Lo cual es una aberración, porque el mercado es un ámbito que está vinculado a la economía pura y nada más. Es decir, podemos hablar de mercados, pero si hablamos de sociedades de mercado, hablamos de sociedades regladas de acuerdo con las leyes del mercado, de una institución que es bastante agresiva, ¿no? Y corrosiva en sí misma, ¿no? Entonces, el auge del neoliberalismo ha hecho que mucha gente huya de relaciones laborales jerárquicas, agresivas, autoritarias, opresivas, y busque ámbitos de desarrollo profesional más, yo diría, más amables, más humanos, más integrados entre personas y grupos y colectivos, que le permitan, por ejemplo, llevar a cabo una actividad familiar, personal, vital, las necesidades de la empresa en la que se encuentra trabajando, ¿no? Nosotros en nuestro curso de Economía Solidaria que llevamos en la Complutense, hemos tenido muchos alumnos que provenían de las grandes empresas y estaban cansados, estaban agotados de una forma de trabajar y de vivir bastante alienante y buscaban otras formas de organizarse la vida y de producir, ¿no? Eso ha hecho que, por ponerte algunos hitos en esta evolución de la economía social y solidaria, en el año 97 se produjo la primera organización de actividades de economía social y solidaria y se forma lo que se conoce como RIPES. El RIPES es la Red Internacional para la Promoción de la Economía Social y Solidaria, que hizo su reunión en ese año, en el año 97, en Lima, ¿no? En Perú, y cuyos principios se basan en la crítica del capitalismo, la crítica de un desarrollo basado en el crecimiento, un poco todo esto que estábamos comentando hasta hace un momento, ¿no? Esta mirada del capitalismo competitivo como paradigma del escenario económico, ¿no? El RIPES, que es una institución que podéis consultar fácilmente a través de Internet, ha tenido un amplio desarrollo en Europa, ha tenido un amplio desarrollo también en América Latina, en Europa, en Francia, en España, en Italia, y también posteriormente en la Europa del Este y en los países asiáticos, ¿no? O sea que es una institución que tiene un alcance prácticamente global, propiciando iniciativas de economía social y solidaria en todas estas regiones del mundo, ¿no? En España, incluso la organización fue anterior. En el año 95 se crea REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que es una red que está abierta en estos momentos también, por supuesto, que tiene presencia en todo el territorio español, que posee 15 redes territoriales y en torno a 950 actividades vinculadas. O sea que es una red bastante densa y que tiene un proceso de expansión muy considerable, ¿no? Desde entonces, no solamente se ha expandido por la propia dinámica de personas que se iban incorporando a esta manera de entender la economía, ¿no? Sino también a través de la colaboración con instituciones públicas, con, bueno, con la superación también de barreras, porque hay dificultades. Al ámbito del capitalismo de mercado no le hace mucha gracia que aparezcan formas de producir y de relacionarnos que nos implican y nos relacionan de otra manera, ¿no? De una manera mucho más creativa y más humana. Entonces sí, también hubo barreras que hubo que superar, ¿no? Pero en general las instituciones han respondido de una manera interesante, sobre todo las instituciones europeas, que sabemos que la Unión Europea ha apoyado decididamente el emprendimiento de actividades de economía social y solidaria como formas de superar situaciones de pobreza, situaciones de exclusión, y alejarnos de la estrategia típica de las escuelas de negocios, que es el emprendimiento individual. Sino aquí estamos hablando de un emprendimiento asociado a valores, asociado al apoyo mutuo, asociado digamos, a elementos cooperativos que enriquecen de una manera enorme el capital social, si queremos también verlo de esta manera, ¿no? Porque enriquece el ámbito de relaciones sociales, creación de redes,
bueno, es otro mundo desde el punto de vista de la Organización del Desarrollo, ¿no? Y la Unión Europea ha sido relativamente sensible digamos, a estas opciones que se están presentando, ¿no? Muy bien, y además de estos hitos que nos has comentado durante las últimas décadas, ¿alguna experiencia concreta que se pueda destacar en este contexto de la Sí, economía social y solidaria? sí, es bastante fácil encontrar documentos que recogen muchas experiencias de economía solidaria. La razón es muy simple, es que eh, aún las personas que sienten interés por el tema y que a veces se ven impulsadas a emprender dentro de la economía solidaria, a veces resulta difícil pensar que es posible hacerlo, porque estamos tan colonizados por digamos, la ideología del mercado, la ideología de la competencia, la ideología del individualismo, que parece como que, ¿qué es esto de trabajar colectivamente para emprender una actividad en la que todos compartamos los recursos que utilizamos? Parece una cosa muy rara, sin embargo es muy posible. Entonces, por eso te digo que un elemento muy importante es que aquellos que lo quieren hacer vean y puedan leer eh, historias, experiencias de otros que lo han hecho. Que, oh, mira, parece increíble, pero sí que lo han hecho y se puede hacer, ¿no? Entonces hay muchos manuales que recogen experiencias y nos dan a conocer que otra forma de producir es posible, que otra forma de hacer economía es posible, ¿no? Y que simplemente hay que hacerlo de esta manera y organizarse de otra forma, ¿no? Entonces, hay recopilaciones muy interesantes, por ejemplo, en EGOA, que es una institución del País Vasco, que ellos tienen en el País Vasco mucha experiencia en el desarrollo de iniciativas de economía solidaria y de cooperativas. Eh, También hay experiencias en la Unión Europea. Mira, sin ir más lejos, hace unos meses terminó un proyecto de 2 años financiado por la Unión Europea en el que tuve la oportunidad de participar, en el que se afectaban 14 universidades de América Latina, en las que se organizaron, en eso consistía el proyecto, cursos para emprender en la economía social y solidaria, para que estas universidades se conviertan en portavoces y en gestoras de estos cursos y promovieran las iniciativas de economía social y solidaria en cada uno de estos países, ¿eh? 14 universidades y 10, 11 países, la mayoría de ellos centroamericanos. Es decir, que financiado por la Unión Europea, es decir, que la Unión Europea vuelve a apostar por esta estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de estas experiencias? Bueno, en América Latina quizá eh, hay tanto experiencias de empresas cooperativas, pero prevalecen o tienen mucha importancia lo que antes comentaba, la otra vía, que es de las asociaciones, la creación de asociaciones para enfrentar situaciones concretas, o mutuas, ¿no? O mutuales, como le llaman ellos, ¿no? Que son asociaciones de apoyo mutuo entre distintos colectivos o dentro de un colectivo para enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Pero también, repito, con empresas. En Europa estamos, aunque también hay ámbito de asociaciones de la economía social y solidaria, hay una gran proliferación de empresas cooperativas que asumen esta estrategia y asumen estos valores a la hora de llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y encontramos empresas de distinto tipo. Por ejemplo, empresas financieras, empresas de financiación, que es un ámbito muy importante, porque una de las dificultades clásicas que tienen las pequeñas empresas para llevar adelante, y las cooperativas, claro, para llevar adelante sus proyectos, es conseguir recursos. Entonces hay cooperativas dedicadas a la financiación. En España tenemos varios casos, ¿no? El Banco Fiare, por ejemplo, el Banco COP57. Bueno, si os acercáis a los documentos de GOA o os acercáis a la página web de REAS, que antes mencioné, pues ahí vais a encontrar un montón de elementos donde describen cómo son las experiencias, ¿no? O sea, financiación es muy importante. También es de producción, producción en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura ecológica, por ejemplo, en el ámbito del textil y en el ámbito de los talleres de reparaciones concretos, en el ámbito también de los servicios, por ejemplo,
está la prestación de servicios eléctricos. Es decir, tú ahora puedes perfectamente, en lugar de, digamos, de conectar tu red eléctrica y pagarle tu factura de electricidad a una gran empresa transnacional, que sabemos cómo se las gasta, pues perfectamente puedes acudir a una empresa de economía social y solidaria que sabes que digamos, tu factura va a contribuir a la proliferación de todos estos valores de los que estamos hablando, ¿no? Ahora es perfectamente posible. Ahora es posible hasta comprarte un libro, ir a un teatro y saber que digamos, tu forma de consumo cultural pues también está contribuyendo a la expansión de este tipo de valores y de principios. Dentro de los servicios culturales hay servicios hasta de psicología, porque hay empresas de psicología que tienen la forma de una economía, de empresas de economía social y solidaria, ¿no? Y después están las más clásicas también, las de comercialización e intercambio, como por ejemplo mercados sociales, supermercados, que están proliferando en varias ciudades de España. Después están también las cooperativas típicas de consumo, en las cuales podemos vincularnos un grupo de personas para consumir productos de calidad y a un precio menor, ya que al unirnos conseguiremos mejores precios, mejores calidades, etcétera, etcétera. Eso es otro ámbito clásico también. Después hay actividades menos comunes, como por ejemplo las cooperativas de promoción, que tienen como objetivo difundir, ampliar el espectro digamos, de aplicación o de influencia de estas experiencias de economía social y solidaria y llevarlas justamente a ámbitos en los que no están presentes. Después también cooperativas, por ejemplo, de gestión y de formación, que intentan transmitir los principios de la economía social y solidaria y además formar a personas para que emprendan y para que lleven adelante iniciativas de este tipo, ¿no? Lo que llamaríamos una gestión participativa. Vamos, en definitiva, encontramos digamos un abanico muy amplio de actividades y todavía un abanico que se está expandiendo porque hay muchos ámbitos en los que no se ha sondeado todavía, pero no tardará mucho en que estas experiencias todavía sean más diversas de lo que son hoy. O sea que en los últimos años, por decírtelo de manera sintética, ha habido una expansión muy importante, ha habido una institucionalización muy importante, en el sentido de que las redes de economía social y solidaria se han consolidado, se han afianzado, y también es verdad, las administraciones han sido sensibles a colaborar con estas experiencias. También hay que decirlo, las administraciones de determinadas ideologías, ¿no? No es lo mismo una administración que se rija por principios neoliberales a una que se rija por principios progresistas o de izquierda, digamos. Las administraciones se han sensibilizado, pero siempre son instancias vaporosas, que pueden ser a favor o pueden dificultar los procesos, ¿no? Eso no obsta para que la expansión de la que antes habíamos hablado pues sea un hecho real y efectivo. Muchísimas gracias, Omar, por esta conversación tan interesante que aportará muchísimo a este módulo, al igual que pudiste hacerlo en el módulo anterior. Los links que has comentado trataremos también de ponerlos hilados a esta ponencia para que sea más sencillo para la gente que la escuche. Y nada, hasta pronto, Omar. Muchas gracias por esta oportunidad de comentar y de difundir también esta realidad que, como decía antes, por ser una realidad minoritaria, pues no se tiene en cuenta con tanta frecuencia. Y me parece que es un buen canal, no me imagino un canal mejor para debatir y para plantear este tipo de cosas, ¿no? En los materiales, ahí se pueden ver las referencias de REAS, unas referencias de RIPES. Ahí podéis encontrar muchísima más documentación para seguir profundizando en el tema y, bueno, para ayudar a quien quiera emprender en este tipo de economía que, como sabemos, también es posible. Pues muchas gracias.